Crazy rock and roll music. Buenos días, mi nombre es Nicolás Vargas y el objetivo de este video es hablar desde la posición de un estudiante de ingeniería ambiental qué tipo de impacto o de situación que nosotros veamos en el país nos llama la atención o de la cual queremos investigar y pues tomar relevancia, digamos, en este aspecto. Personalmente yo elegí el río Bogotá, ya que constantemente en mis transportes bueno, enfatizando que vivo en Mosquera, mis transportes de aquí a Bogotá, que son por la calle 13 Fontibón, Puente Grande, y por la entrada del 80, puedo ver directamente el estado del río. Y bueno, es algo que a mí como ingeniero ambiental me llama la atención. En primer lugar, pues no estoy haciendo el video directamente allá por cuestiones de seguridad, pero sí igual voy a tomar fotos que ahorita más adelante les voy a mostrar. Bueno, ¿qué hay que hablar acerca del río Bogotá? ¿Qué hay que entender para empezar a hablar del río Bogotá? En primer lugar, que el río Bogotá en su nacimiento, que es en los páramos, es un lugar totalmente limpio, por decirlo así, libre de contaminación, ya que no hay acción directa del hombre como tal en esos lugares. Bueno, partiendo desde ahí, muchos de otros ríos que también desembocan en el río Bogotá tienen esta característica. Ejemplo, el río Arzobispo, más o menos, que desde su nacimiento es un río que ha sido canalizado, ¿sí? Y gracias a estos canales no ha habido intervención o mayor contaminación, digamos, de tipo industrial, que es la más fuerte actualmente. Aparte del río Arzobispo, del río San Francisco, hay muchos que desembocan en el río Bogotá. Ahora, ¿qué hay que entender? Que Ahora, ¿qué pasa? Que estos tipos de contaminantes no pueden ser aceptados en el ecosistema, digamos como lo podrían ser los vertimientos de tipo doméstico, lo que nosotros usualmente usamos, champús, jabones, lavar loza, etcétera, que son sí, este tipo de vertimientos domésticos en los que son básicamente, muy a grosso modo, compuestos a partir de cloro, nitrógeno, fósforo, ¿sí? Y estos pueden ser metabolizados gracias a la acción de bacterias, de briófitos, de líquenes, de distintos organismos que pueden metabolizar y volver a introducir este tipo de nutrientes y de componentes de estos contaminantes al ecosistema sin significar un impacto ambiental mayor. Ahora, ¿qué ha pasado desde hace poco? Más de 300 curtiembres han sido cerradas precisamente por este tema, por la contaminación. El río Tunjuelito, ya que este río desemboca en el río Bogotá y lo contamina pues obviamente todo. Ahora, ¿qué es lo que yo veo desde mi posición como ingeniero ambiental o como estudiante? ¿Qué es lo que yo veo? Por ejemplo, una de las zonas más afectadas, digamos que es la entrada, la parte en donde cruza el río Bogotá, en la entrada de la calle 80, hacia el fondo y más por esa avenida están haciendo unas construcciones. Y desde siempre, años atrás, han habido ahí siempre escombros y este tipo de materiales se vierten directamente al río Bogotá, ¿sí? Ahorita lo que veo sí son construcciones, maquinarias que uno ve, excavadoras, etcétera, y no hay un control adecuado de lo que es la contaminación de este tipo de actividades dentro del río Bogotá. Ahora, la otra parte, de lo que es en la parte de la calle 13, cerca del peaje del río, en Puente Grande. Allí, dependiendo también la estación, digamos en estación de verano, el río se seca mucho, baja el caudal y lo que ocasiona es que bueno, hay una invasión, digamos, de un tipo de alga que cubre todo el río, absolutamente todo. Más adelante pueden verlo con las fotos que voy a mostrarles. Cuando estamos en invierno y hay muchas lluvias,
obviamente el caudal crece, ya no crecen algas y el agua es totalmente negra. Es lo que uno coloquialmente dice aguas negras. Pero ¿qué significa en realidad estas aguas negras? Significa que son aguas que por su contenido químico en metales pesados, en tóxicos, químicos, etcétera, es imposible la vida, y no solo para animales o organismos grandes, sino también para bacterias, ya que las bacterias para subsistir necesitan un medio específico de pH y un medio en donde tienen que encontrar, por ejemplo, las bacterias metabolizadoras de nitrógeno, de fósforo. Son medios muy selectivos. Y digamos el agua, el río Bogotá como está actualmente, es un revuelto de químicos en el cual no crecen ni bacterias, no crece absolutamente nada. Por ley se debería controlar este tipo de vertimientos, así como hacen actualmente con las emisiones atmosféricas. Como pues, las personas y las industrias como tal no lo cumplen y prefieren pagar lo que son sanciones a implementar un mecanismo que de verdad les sirva al medio ambiente por medio de costos, etc. Una de las soluciones más sencillas y más directas que se puede implementar es la planta de tratamiento de aguas residuales. No es algo nuevo en Bogotá, hay plantas de tratamiento de aguas residuales o PETAR, y se pueden utilizar precisamente para captar ciertos componentes dependiendo de la actividad industrial. ¿Qué hacen otros países? Ejemplo, si hay una serie de industrias, digamos en este caso curtiembres, pero que podrían ser de cualquier otro tipo, que generan cierto tipo de vertimientos con cantidades tóxicas, que la misma empresa o el mismo sector tenga en común una planta de tratamiento de aguas residuales. ¿Qué hacen las plantas de tratamiento de aguas residuales? Captan metales pesados, a veces por medios microbiológicos, otros por medios químicos, capturando y separando este tipo de componentes del agua, básicamente por reacciones químicas y sedimentando todo este tipo de componentes. Además de dar el adecuado manejo a lo que son residuos sólidos y residuos peligrosos, ya que en Colombia actualmente muchas empresas en lo que son, por ejemplo, residuos hospitalarios, como se dio el caso en el Cesar, donde un hospital vertía todos sus residuos hospitalarios, lo que son jeringas, los residuos de cirugías, que son orgánicos, órganos, pedazos de partes del cuerpo humano, muchos de residuos que son de tipo patológico, los echaban directamente al río y obviamente contaminaban todo. Los peces salían incluso con enfermedades y eran el río en el que la gente pescaba, y obviamente la misma comunidad se vio afectada de esto. Ahora, ¿qué es la solución inmediata en Bogotá? Aparte de las plantas, que bueno, sería una inversión que tendría que hacer, entre comillas, el Ministerio de Medio Ambiente, si quiere mejorar realmente el estado actual del río Bogotá, debería ser la concientización también de los ciudadanos, ya que muchas zonas aledañas al río Bogotá, y no solo al río Bogotá, a quebradas y a otros ríos que desembocan en el río Bogotá, contaminan echando sus cosas, basuras, diferentes tipos de cosas, y lo que hace es que este río pues no tenga un solo tipo de contaminación, sino muchos, es un revuelto de todo, y por ende empezar a recuperarlo, ya que las fuentes generadoras de contaminantes son muy distintas y tocaría atacarlas a todas ellas, una por una, porque cada una es distinta y cada una provoca un tipo de impacto ambiental totalmente distinto.